Pero ahora nos vamos a otro tema, 9:23. El gobierno decidió poner suma urgencia a la tramitación de la reforma de pensiones. Por lo tanto, este martes comienza ya la discusión en particular. Vamos a conversar del tema con el diputado jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerman. Gracias por el contacto, diputado. Gracias a ti, Sebastián. Buenos días. Bueno, usted ha estado en contacto además permanentemente con la ministra del Trabajo, con sus equipos también para llevar adelante estas negociaciones. ¿Cuál va a ser la actitud que va a adoptar el grupo de diputados de oposición y en particular los de RN, diputado, ahora que el gobierno está acelerando la marcha de este proyecto a partir de hoy? La verdad que yo estoy muy sorprendido porque el día viernes nos reunimos con la ministra por segunda vez para poder tratar de llegar y alcanzar un acuerdo. Ella se ha reunido ayer con los diputados del oficialismo y ha decidido darle urgencia al proyecto, cosa que nos obliga a empezar a votarlo. Nosotros no tenemos un acuerdo con el gobierno hoy día. El proyecto presentado por el gobierno es un proyecto que está mal diseñado, que quita la propiedad de los fondos de los trabajadores y que no es sustentable en el largo plazo, entre otras cosas. Y por lo tanto, la verdad que a mí no me queda más que pensar que el gobierno o tiene dos alternativas: o ha desechado totalmente el acuerdo o simplemente quiere hacernos votar para que se rechace y cerrar este tema y no seguir discutiéndolo, porque la verdad, como está el proyecto hoy día, no tenemos ninguna posibilidad de aprobarlo. Nosotros vamos a defender la propiedad de los fondos, la posibilidad de que sean heredables y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. Habíamos tenido una reunión previa en donde habíamos definido algún punto de acuerdo en donde podíamos separar la industria, ¿cierto?, y tener a muchos inversores, y nosotros proponíamos que también hubieran muchos administradores para poder aumentar la competencia, disminuir comisiones. El gobierno ahí quiere tener un solo administrador, en donde nosotros no estamos de acuerdo, y el día viernes nos plantearon una fórmula de reparto distinta a la que habían presentado. Inicialmente el gobierno quería que el 6% de los trabajadores pagado con recursos del empleador fuera a este fondo de reparto. Ahora el gobierno cambió un poco su posición y en vez del 6 que planteaba que fuera el 4, cosa que nosotros también no estamos de acuerdo, porque creemos que mayoritariamente tiene que ir a un fondo de capitalización. Sí. Ahora, antes de entrar al detalle de todo eso, lo que ha planteado la ministra Jara es que ya ha pasado un tiempo suficiente en el fondo, ¿no? Dice, han pasado 8 meses desde el inicio de la discusión y todavía no tenemos una propuesta concreta, específica de parte de la oposición. ¿Qué dice usted sobre ese punto? Mire, es que, ¿sabe lo que pasa? El gobierno presentó una tan mala reforma que construir un acuerdo en base a esta reforma era muy complejo. Nosotros le dijimos el primer día al gobierno que nosotros no estábamos de acuerdo, por ejemplo, en derogar el decreto 3500 que refundaba el sistema previsional chileno, con todo lo que eso implica. El hecho de derogar el decreto 3500 va a dejar una serie de vacíos, termina con jurisprudencia y también deja vacíos legales, por ejemplo, pero también porque en la comisión durante 8 meses efectivamente estuvimos escuchando a los expertos que criticaron decididamente este proyecto, en donde incluso dijeron que era insostenible en el largo plazo. Entonces, a mí me cuesta entender que el gobierno quiera seguir conversando respecto de este mismo proyecto. Yo creo que el gobierno tiene que renunciar a este proyecto inicial y hacer una reforma mucho más acotada que se haga cargo de lo que los chilenos quieren. Los chilenos quieren propiedad de sus fondos, quieren que disminuyan las comisiones, quieren que no le cobren comisión cuando tienen pérdidas, por ejemplo, quieren que se modifiquen las tablas de mortalidad, quieren subir la pensión garantizada universal. Por ejemplo, mire, ahí le nombré 5 o 6 temas en donde rápidamente pudiéramos tener un acuerdo, pero el gobierno insiste en esta, más bien, diría yo, doctrinaria reforma, en donde quiere llevarse un triunfo de terminar con el sistema de AFP, que a nosotros en realidad eso no nos interesa mucho, pero el gobierno sí quiere hacerse de los recursos de los trabajadores, Sebastián, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero, diputado, es que, bueno, hay varios puntos que usted ha planteado, pero ¿por qué dice que quiere hacerse de los fondos de los trabajadores cuando lo que propone es que una parte de esos fondos vayan a un fondo de solidaridad y ahora ha reducido además el porcentaje de la cotización extra? Sería solo 4 puntos. Porque el gobierno no ha cambiado de posición y estos cuatro puntos que usted dice, que la ministra nos planteaba el otro día como un ejemplo solamente, lo querían plantear y de la misma manera como una cuenta nacional. Entonces yo le pido a los trabajadores que nos pasen esos recursos, nosotros los repartimos para mejorar las actuales pensiones y en el futuro se los devolvemos. Ese es el compromiso. Entonces, la verdad que yo no, como trabajador, no tengo por qué entregarle mis recursos sin que me hayan preguntado si yo quiero hacer solidaridad o no. Cuando a los chilenos le preguntan hoy día, Sebastián, ¿qué quiere hacer con ese 6%? El 80% dice que quiere ir a capitalización individual y hacer solidaridad con impuestos generales. Nosotros tenemos una fórmula que se la vamos a hacer llegar
no sé si hoy día lo vamos a ver a la ministra o mañana, Ajá. pero ya lo sociabilizamos con Chile Vamos, con Republicanos, se lo entregamos a algunos independientes para que lo vean, en donde planteamos hacer solidaridad con impuestos generales, aumentando la PGU incluso a 300.000 Oiga, pesos, diputado, pero es que ayudando a formalizar a ah, formalizar el mercado laboral, que también es súper importante. ahí nos topamos con otro obstáculo. Usted dice, bueno, solidaridad con impuestos generales, pero eso requiere mucha plata. Y resulta que el proyecto que busca recaudar más, que es la reforma tributaria, ustedes también se oponen a eso y se oponen a un aumento de recursos. Entonces, ¿cómo se cuadra el círculo ahí, diputado? Es que lo que pasa es que, Sebastián, el gobierno planteó una reforma tributaria que quería recaudar el 4,2% del Producto Interno Bruto. Nosotros en la Comisión de Hacienda, inmediatamente la oposición le ofreció la mitad. 0,5% de royalty minero, que ya está aprobado, y un 1,6% todo lo que tenía que ver con exención, evasión y elusión tributaria. Y ahí habían 6.000 millones de dólares ya en el bolsillo. El gobierno lo rechazó y quiso imponer su reforma, también sobre ideologizada, porque hablaba del impuesto a los súper ricos, a pesar de que no recauda nada, pero seguían insistiendo en eso. Y nosotros hoy día estamos en la misma posición. Hemos aprobado el royalty minero sin mayor conflicto y le volvemos a ofrecer al gobierno hablar respecto de exención, evasión y ilusión tributaria, con el compromiso que el gobierno haga también de presentar una agenda pro crecimiento, pro inversión, para generar crecimiento, que es finalmente lo que más recauda. Hoy día el 80% de los beneficios sociales se pagan con crecimiento económico y no con nueva tributación. Diputado, pero para mayores gastos como los que se quiere implementar para llevar a 250.000 pesos la PGU, eso requiere financiamiento extra. O sea, Andrés Velasco esta semana, exministro de Hacienda, y que no es partidario ni fanático tampoco de este gobierno, decía que eso era impensado, plantear el financiamiento de largo plazo sostenible solo sobre la base de crecimiento. Los números no dan, sencillamente. Por eso lo vuelvo a repetir, nosotros le ofrecimos al gobierno 6.000 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto cuesta aumentarla a 250.000? Porque ¿Cuánto? solo de la diferencia estamos hablando. Vale 1.600 millones de dólares. Entonces, el tema de la PGU se ha transformado en una quimera y el gobierno no dice la verdad. La verdad que aumentar de 206.000 pesos lo que vale hoy día, más reajustado por IPC, ¿cierto? Porque todos los años se reajusta solo por IPC. Para llegar a 250.000 vale 1.600 nomás. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ser más franco y directo. Nosotros, si el gobierno nos presenta una reforma tributaria como un pacto tributario en donde se reduzcan gastos, en donde se haga una agenda pro crecimiento, en donde hablemos de exenciones tributarias, seguramente nos vamos a encontrar. Pero si el gobierno sigue insistiendo en golpear a la inversión, en golpear el ahorro, seguramente vamos a estar muy lejos. Ahora, volvamos a la reforma de pensiones, diputado. ¿Usted sentía que las conversaciones con el gobierno, hasta antes de esta definición de poner suma urgencia al proyecto, que las conversaciones estaban más o menos encaminadas o no? Bueno, sentíamos que estábamos lejos, como yo lo dije, pero a mí la primera reunión me dio mucho más esperanza, porque se renunciaba de alguna manera a tener este monopolio estatal, porque no nos olvidemos que el proyecto inicial del gobierno establecía una suerte de monopolio al tener a todos los nuevos cotizantes por default, por ejemplo. Entonces, por defecto entraban directamente al sistema público. Eso el gobierno lo había renunciado y había dicho que íbamos a licitar el 10% de cada cartera anualmente y por lo tanto aumentaba la competencia, teníamos muchos inversores. En el punto en donde no estuvimos de acuerdo esa vez fue justamente que el gobierno quiere que haya muchos inversores, pero un solo administrador que sea estatal. Obviamente ahí nosotros no estamos de acuerdo, pero quizás podíamos mejorar eso. Pero a mí me sorprendió mucho que el viernes, ¿cierto?, finalmente se nos dijera que el sistema de cuentas nacionales no se cambia, le cambiaron de nombre finalmente nomás, pero el gobierno quería quedarse, ¿cierto?, con el 4% de estos recursos de los trabajadores, cosa que nosotros también no aceptamos, porque creemos que tiene que ir mayoritariamente a capitalización individual por una razón muy simple, Sebastián. Cuando uno mira los números, se da cuenta que eso renta más en el largo plazo a los trabajadores y un beneficio mayor para ellos, pero el gobierno quiere resolver los problemas de la vejez actualmente con una reforma previsional y eso es imposible. Hoy día nosotros creemos que hay que fortalecer la pensión garantizada universal y los problemas de la vejez, aparte de pobreza, solucionarlos con instrumentos a través, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social. Pero tratar de financiar hoy día a los adultos mayores más pobres con esta reforma previsional es un error técnico por lo demás. Pero en la práctica, diputado, es una decisión ideológica del gobierno. Ahora, en la práctica, diputado, acogiendo ese punto, significaría mantener el sistema entonces tal como está, ¿no? Y ese también es un camino que muchos expertos técnicos, digamos, en materia previsional,
consideran que no es posible ni es sostenible en el tiempo mantener el sistema tal como está, ¿no? Solo con la base de la capitalización individual. No, porque nosotros creemos que, bueno, primero hay que hacerse cargo de los 3 o 4 problemas que tiene el sistema previsional chileno. Primero, la baja cotización previsional, la gran cantidad de lagunas previsionales. El gobierno no hace nada en este proyecto para terminar con las lagunas previsionales, que realmente son el problema, Sebastián. Si no hay ningún sistema previsional en el mundo que flote cuando tú no pagas cotizaciones previsionales. Sí, claro. No hay ninguno. Entonces, hay que hacerse cargo de la baja cotización previsional. Ok, aumentémosla al 6%. Terminemos con las lagunas previsionales y establezcamos un sistema en donde el empleado realmente le salga caro no pagarle al trabajador estas lagunas. Incentivemos a la cotización. Por eso nosotros proponemos aumentar la pensión garantizada universal hasta 300.000, dando un porcentaje de recursos por cada año cotizado, etcétera. Una serie de cosas que van a mejorar la informalidad laboral que hoy día tenemos, que es enorme. Más del 30% de los trabajadores hoy día no tiene un contrato laboral, y eso va a hacer que en el largo plazo tenga una baja cotización. Disminuyamos las comisiones, aumentemos la competencia. O sea, hay soluciones, Sebastián. Si lo que pasa es que hoy día el gobierno está empecinado en hacer una reforma absolutamente doctrinaria, ideológica, y nosotros no vamos a estar disponibles para eso. Diputado, ahora usted habla de una reforma ideológica, pero ¿no hay ideología también en la propuesta que plantean ustedes de mantener el sistema con los principios que están hoy día? Es otra ideología nomás, pero de igual forma se sustenta sobre ciertos pilares y una forma de concebir el mundo que puede ser igualmente ideológica, digamos. La libre elección, por ejemplo. Sí, está bien, pero fíjese que nosotros la propuesta que nosotros le vamos a hacer al gobierno y que hemos planteado ya hace unos días en la prensa, los principios de la seguridad social son absolutamente respetados, cosa que no hace el gobierno. Y le doy un puro ejemplo. La OIT, que no digamos que es un organismo de la centro-derecha, dice que los trabajadores no tienen que tener ninguna pensión si no tienen una cotización menor a 10 años, por ejemplo. Entonces, la gente tiene que saber la verdad. Hoy día el gobierno quiere plantear una posverdad, cosas que no son ciertas. Hoy día hay organismos internacionales que dicen que los trabajadores, si no cotizan durante un tiempo, simplemente no reciben nada. Y nosotros tenemos un pilar solidario, potente, fuerte, fortalecido por la presidenta Bachelet, ¿cierto?, aumentado por el presidente Piñera, en donde todos tenemos un acuerdo. Pero seguir pensando que perjudicando a los trabajadores hoy día en el largo plazo para pagar las actuales pensiones y mejorarlas y mejorar los problemas de la pobreza en la vejez es un error conceptual, y eso es lo que nosotros estamos discutiendo. Por lo demás, Sebastián, no soy yo el que ha dicho que este sistema es insostenible en el largo plazo. Lo dijeron en la comisión muchos expertos. Este sistema simplemente se pudiera parecer una estafa piramidal, porque finalmente los jóvenes cada día son menos que entran al mercado laboral que los adultos mayores que se van jubilando. Hay ciertos parámetros demográficos también para sustentar eso. Diputado, lo último, ¿qué es lo que va a pasar hoy día entonces en el inicio de la discusión ya en particular? ¿Ustedes van a rechazar los artículos, digamos, y los aspectos más importantes de la reforma? Nosotros hoy día, hoy día se va a empezar seguramente a establecer la forma de presentar las indicaciones y cómo vamos a votar. No creo que votemos nada muy relevante, pero nosotros hoy día, como está el proyecto, estamos solo dispuestos a aprobar el aumento de la pensión garantizada universal y el resto que expropia, ¿cierto?, de alguna manera los recursos de los trabajadores, no va a contar con nuestro respaldo. También, como le vuelvo a insistir, yo creo que el gobierno tiene que mejorar mucho su proyecto para tener un acuerdo, porque mire, puede que lo apruebe la Comisión de Trabajo porque ahí tiene mayoría el gobierno. Somos 5 nosotros de oposición y 8. Pero va a llegar a la sala, puede que lo rechacen, o va a llegar al Senado y con mucho más certeza va a rechazar este proyecto, y por eso nosotros le ofrecíamos un gran acuerdo. El gobierno sabe cuál es el problema, Sebastián, que tiene, es un problema político. Me lo dijo la propia ministra, yo tengo el problema, me dice que vamos a llegar a fin de año y es la famosa elección de la Convención Constituyente, el tema constitucional, y se va a enredar esta discusión. Ese es su apuro, no tiene otro. Entonces, la verdad que a nosotros nos cuesta entender que ella quiera sacrificar un acuerdo por decisiones políticas que los chilenos van a tomar libremente. Bien, diputado Sauerman, muchas gracias. Ya veremos lo que ocurre hoy día en la Comisión de Trabajo. Muy amable, gracias por su tiempo. Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.